Colegas, buenas noches, doctor Jesús. Estamos continuando hoy con el segundo día de ponencia del curso Contaminación Minera, Soluciones a partir de la Biología. Le damos paso al doctor Jesús Guerrero para que pueda compartir pantalla y de esta manera podamos dar inicio a este segundo día de ponencias. Adelante, doctor. Buenas noches, gracias Katy y al Consejo Regional de Lambayeque. Continuaremos con esta charla abordando un aspecto o una parte importante quizás de enorme preocupación para aquellos que trabajan en minería o tienen que ver con temas ambientales en minería, que es en principio la degradación de mercurio o el tratamiento biológico de mercurio, una problemática que ha llevado a que todos tomemos o tratemos de tomar conciencia sobre todo en regiones como Madre de Dios y algunas zonas de la costa peruana inclusive, pero bueno, costa peruana entre comillas, porque son las alturas, zonas como Chala, al final de Nazca, comenzando el departamento de Arequipa, donde hay una enorme cantidad de mineros informales que son los que utilizan mercurio para a través del proceso de amalgama recuperar el oro, ¿no? Eso como parte de lo que se conoce como minería informal o minería ilegal, aunque sobre todo en Madre de Dios, qué tan informal son los mineros cuando utilizan tractores y maquinaria pesada para escarbar, recoger las arenas y después someterlas al proceso de tratamiento con mercurio para recuperar el oro presente ahí. ¿Son realmente informales? ¿Son realmente ilegales? En lo ilegal es que muchos no están quizás constituidos como empresas, pero el capital que se mueve más parece a veces gran minería, aquella a la que siempre se ataca, a la que siempre exigimos que cumpla con las normas ambientales, ¿no? Y estas gentes no lo hacen, ¿no? Ya reportajes hay infinidad en televisión respecto al tema de la minería informal y los recursos que tienen dragas, tienen tractores, camiones. Entonces, realmente podemos hablar de una minería informal, ilegal. O sea, si lo comparamos con los ambulantes, salvando la distancia, obviamente, tendrían que ser gente que va con su plato, recupera el oro y de manera muy, muy rudimentaria. Aquí estamos tecnificados ya, ¿no? La alternativa que siempre se propone y que usa la minería a gran escala es el uso de cianuro, ¿no? Un compuesto que también es tóxico, también es un veneno, pero que a diferencia del mercurio es más fácil, por decirlo de alguna manera, eh, tratar y controlar su contaminación. Mientras que el mercurio eh, es, mientras que el mercurio se volatiza a temperatura ambiente, produce daños neurológicos. El cianuro, si bien es un veneno, pero solo funciona en medio acuoso, no es volátil a medio ambiente, se comercializa como pellets o pastillas de gran tamaño que se disuelven en agua, ¿no? A pHs altos, para que podamos tener y evitar la generación de vapores de ácido cianhídrico. La solución, el agua, debe estar por encima de pH 11 o 12, y con eso, con ese nivel de alcalinidad, el cianuro no se evapora, o sea, mejor dicho, al contacto con el agua no produce vapores de ácido cianhídrico, ¿no? Bien. Comencemos
con estos dos temas de interés. Igual que ayer, la mecánica es la misma. Si tienen alguna duda o consulta al momento de que vamos avanzando con la charla, simplemente por ahí hay un icono para levantar la mano, pueden activar su micrófono, pueden preguntar, o si lo desean, les resulta más cómodo utilizar el chat del Zoom, ¿no? A ver. Dime, Guadalupe, te escucho. No, eso no agarra bien. A ver, tengo a Guadalupe con la mano levantada. ¿Algo que comentar o decir? Ah, perdón, no había abierto el micro, disculpe. Sí, disculpe. Ok. Realmente lo que quería preguntar es que si el cianuro tiene mayor utilidad, o sea, se le usa más, ¿no?, en la actividad minera, sobre todo con el oro, que el mismo mercurio. Si como bien dice, es menos dañino, ¿no?, inclusive para tal vez en los ecosistemas, en estos lugares, sobre todo de Madre de Dios, podría ser una alternativa, porque lo que siempre escucho es que es el mercurio el que utilizan, ¿no?, más no el cianuro. Si podría usted aclararme un poquito de ello. Gracias. Ya. Ok. Para ponernos en contexto, cianuro y mercurio, ambos son tóxicos, ambos son venenos, ¿no? El mercurio es un veneno neurotóxico, o sea, ataca al sistema nervioso central. El cianuro ataca básicamente al sistema respiratorio, a la respiración celular, a nivel de citocromo A, impidiendo que la cadena transportadora de electrones termine en lo que conocemos en el ciclo Krebs, por ejemplo, en hidrógeno y oxígeno para formar moléculas de agua y generar posteriormente ATP. ¿Por qué se usa uno y por qué no el otro? Vamos a señalar uno. Si hablamos de minería formal, la minería grande, que todos conocemos, tipo, a ver, el ejemplo común creo que con el que ha sufrido bastante ataque en ese sentido, y también por el problema que tuvieron en Cajamarca, es Yanacocha. El cianuro es un producto, como vamos a ver, aquí vamos a abordar simplemente el tema biológico, pero el cianuro puede ser destruido de distintas maneras. A la intemperie, yo tengo una poza de agua con cianuro, además se mantiene en solución, no es un sólido, al menos en el trabajo que hay, siempre tiene que estar en medio líquido. Y por acción solar, es método físico, la luz del sol, los rayos UV, la molécula de cianuro se destruye y se transforma. Son métodos naturales. Si tienes una zona de terreno, de tierra contaminada con cianuro, lo mismo. Puedes usar, me acuerdo ahorita del proceso INCO, que utilizaba peróxido de hidrógeno. Al momento de terminar la cianuración, que es el proceso para recuperar el oro, el efluente, lo que se descarta, antes de descartarse, se somete a distintos procesos químicos. Cada tecnología tiene sus propiedades y sus ventajas. Como le decía, hay una que es me parece que tiosulfato, la otra es el INCO, utiliza peróxido de hidrógeno, la famosa agua oxigenada, ¿no? Y se controla, y esa agua puede ser descargada o descartada en los efluentes de agua. ¿Ya? ¿Qué ocurre con el mercurio? El mercurio, ustedes saben que es un metal líquido, se evapora a temperatura ambiente y es un metal pesado, o sea, llega al agua y, salvo que ocurra un milagro, no flota. Pero como es volátil, los vapores de mercurio elemental, van recorriendo a donde los lleve el viento.
Les comentaba ayer que en algún momento, cuando estuve yo en el 2018, me parece, en Madre de Dios, o 2019, justamente asistiendo a un tema, a una conferencia sobre estos temas, se había reportado de que el mercurio no se encontraba en la zona misma de extracción minera. Se encontraba, me dijeron a mí, habían encontrado valores altos o mínimos de mercurio como a 1 o 2 kilómetros, a un radio de 2 kilómetros de donde estaba el foco de análisis de una operación de extracción de oro ilegal, informal. ¿Cómo llegó ahí? Los vientos lo llevaron. Y el otro tema es que esos en la selva se depositan en las hojas de los árboles y pueden seguir siendo evaporados más arriba, o si se acumulan de tal manera pueden precipitarse en el suelo, pero no están, usualmente no están en la zona. ¿Cuál es el otro riesgo con el mercurio? Que el mercurio es consumido, lo vamos a ver en un ratito, por peces, los peces del río, de los ríos amazónicos. Entonces, y ustedes saben que en la cadena trófica el pez chiquito sirve de alimento para el pez mediano sirve de alimento para el pez grande. Y si consumimos ese pez grande, el mercurio tiene un problema con el metilmercurio. El metilmercurio es la forma orgánica de mercurio y que se almacena en músculo, es decir, en la famosa carne del pescado. Casi todos los problemas de contaminación por mercurio han tenido que ver con el consumo, en humanos, con el consumo de pescado contaminado con mercurio. ¿Cuál es más barato, económicamente hablando? El mercurio. Por eso que los informales lo utilizan. ¿Cuál es el que está, a pesar de las leyes y normas, menos regulado? El mercurio. Hay mercurio de contrabando que ingresa al país, que viene de México, que viene de Bolivia. México es, creo, y Bolivia son son los principales países productores de mercurio en el mundo. Porque tengamos en cuenta que el mercurio no solo se usa en minería aurífera informal, tiene otros usos. Usos en los cuales estamos involucrados los seres humanos. Algunas veces hemos escuchado la oposición de muchas personas, mamás sobre todo, al uso de algunas vacunas. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque el preservante es mercurio. Entonces, en ese caso, hay contaminación, nos podemos tener algún daño cerebral. Hay gente que ha llegado a relacionar ese preservante de mercurio como precursor o causante del autismo. Yo les voy a ser sincero, no tengo mayor información al respecto para aseverar si eso es cierto o no. Lo dejo ahí como alternativa, como posibilidad de investigación de cada uno de ustedes para dilucidar y aclarar el asunto. Como en todo, pasa por un tema, como les digo, económico, porque el mercurio es más barato, es más fácil de conseguir, y el cianuro está muy, muy regulado. Al ser un veneno y al tener otros usos, me parece que inclusive podrían usar en cantidades pequeñas en temas de producción de drogas. Entonces es bastante complicado que la gente tenga un acceso libre o fácil a este compuesto. Si hubiera que decir quién es o qué sería recomendable inclusive para la minería informal, obviamente el cianuro, porque el cianuro es más fácil de manejar ambientalmente, se puede controlar. El mercurio no. El mercurio no tiene esa facilidad. ¿Cómo degrado, cómo encuentro mercurio en una solución? ¿Dónde está el mercurio? ¿No? Mientras que con el cianuro yo sé que tengo mi poza de descarte y ahí está, los remanentes de solución con mercurio. Trato eso y después lo descarto. Sé dónde está. El mercurio, supongamos que tenemos una poza de mercurio, una piscina de mercurio líquido, ese mercurio se va a ir evaporando. El mercurio está en relación en la
Hablando de geología, geológicamente, mineralógicamente, el mercurio se encuentra en la tierra, en los cerros, y hay una relación ahí, quizás si tienes una mina de oro o con alto contenido de oro, cerca, en las cercanías va a haber mercurio natural, el famoso azogue, que es el natural. ¿Ya? Entonces, se aprovecha la extracción minera para extraer y separar el mercurio porque es tóxico y se envía bueno, almacenes especializados o a comercialización regulada, etcétera. Nosotros en algún momento, en la época perdón, de la colonia, hemos sido los primeros productores de mercurio. Hay minas en Huancavelica que son minas de mercurio. Estoy hablando de, no sé, 1800, comienzos del 1900. Porque se utilizaba para qué? Justamente para la extracción de plata y de oro. La historia del Perú está muy ligada al tema minero. Todos nos admiramos no sé, pues las máscaras, los pectos que tienen nuestros antepasados, incas, preincas, culturas antiguas, ¿no? Incluso los trabajos en arcilla, los huacos, como les dije ayer, ¿qué es eso? No es otra cosa que una forma de minería, porque extraen el material de la tierra y la procesan y la utilizan. Espero haber aclarado, al menos en algo, lo que tu consulta, pero a la medida que vayamos conversando en la conferencia, vamos a poder quizás aclarar algunos detalles más que pueden estar en el ambiente. Sí, Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. ok, si hubiera otra inquietud en el desarrollo de la charla, con total confianza, por favor. Bien. Vamos a Gracias. empezar con el cianuro. Degradación biológica de cianuro. ¿Qué es el cianuro? ¿No? El cianuro está formado básicamente en la molécula básica por carbono y nitrógeno. Aquí hay una valencia negativa, radical CN, y este se asocia a iones como el hidrógeno, el sodio y el potasio. Puede asociarse a otros compuestos, pero traigo estos tres aquí a colación porque son los productos más empleados en minería, sobre todo el cianuro de sodio. Este es el que se usa. Si sometemos este cianuro de sodio a una solución acuosa, es decir, agua simple, se van a generar vapores a ver, reacción química, y van a generarse vapores de ácido cianhídrico, que este es el veneno realmente. Respiras este ácido y mueres, no sé, pues dependiendo de la concentración, en media hora, una hora, ¿no? Vamos a ver ahorita algo que seguro va a quebrar como digo yo, a romper el chip que tenemos respecto a estos productos, porque en la naturaleza existen los famosos o los conocidos organismos en general cianogénicos, es decir, plantas y microorganismos productores de cianuro de manera natural. Pero digamos, primero, que el cianuro se usa para producir compuestos orgánicos sintéticos, específicamente algunos venenos, sobre todo los venenos para las ratas. Se utiliza para la fabricación de pinturas. Y no sé si tenga yo más abajo el color, pero digamos, aquellos que trabajan o tienen que ver con artes gráficas, si usan, vamos a decir, no sé, pues InDesign, Photoshop no, InDesign, CorelDRAW, aquellos, incluso la paleta de Paint en Word, si ustedes ven el nombre que le ponen al color azul, dice cian.
con Y. No, este acá, aquí está. A ver, esperemos que cargue. Entonces, el color azul tiene en su molécula cianuro. Entonces, cuando hablemos de, lo van a encontrar bajo esta forma, en la versión en inglés, obviamente, ¿no? Cian. Que si yo le agrego la otra palabra, va a ser cianide. Cianuro en inglés. Porque la molécula básica que le da el color azul es el cianuro. Así que si alguno está usando un jean azul en este momento, o una chompa azul, no sé, algo azul, ya sea externa o internamente, está cargando cianuro en su vestimenta. Obviamente los niveles son mínimos, no hay absorción por piel, por eso que no es veneno, ¿no? O no nos hace daño, no nos contamina. Esto, bueno, aplica a hombres también, pero mayormente mujeres, cosméticos, acá otra vez pinturas, colorantes, lo mismo, algunos productos farmacéuticos, adhesivos, retardantes de fuego, etc. Como les mencionaba hace un momento, este compuesto es formado, excretado y degradado por animales, plantas, insectos, hongos y bacterias. Los niveles de cianuro o concentración de cianuro en plantas cianogénicas, es decir, que producen cianuro, puede llegar a concentraciones de cientos de partes por millón, pero en algunos casos esto es tan ínfimo, además el tiempo de consumo, la cantidad que consumimos no es mayor, por lo cual no padecemos, no nos ocasiona la muerte, pero podría llegar a ocasionarnos la muerte, o si no, en principio, el envenenamiento de nosotros. Como pueden ver en la parte inferior izquierda, este cuadro tiene ya 22 años prácticamente, porque fueron el investigador Terry Mudder, en Estados Unidos, a raíz de el éxito en su investigación respecto a la degradación biológica, que pudo determinar cuál era el ciclo del cianuro. En inglés es cyanide cycle, ¿no? Por si lo quieren buscar. Y en algunos puntos, aquí tienen oxigenación biológica, otra vez oxidación biológica, perdón. Ese es en el sedimento. Oxidación biológica. Creo que por acá tengo otra. A ver. ¿Dónde estaba? No, no está aquí. Ya. Tenía una imagen que mostraba un poquito más condensada las acciones o los lugares donde podíamos encontrar cianuro, pero no lo he puesto. Pero tenemos muchas vías, ¿no? Otra vez oxidación biológica, nitrificación biológica, otra vez nitrificación biológica, y estos conceptos les permitieron a este señor implementar allá por 1984 una planta de tratamiento de cianuro, la primera en el mundo en aquel entonces, aunque sus investigaciones venían con 10 o 15 años de anterioridad, y que fue la primera planta a nivel mundial que estuvo trabajando, la vamos a ver al final de este capítulo, y que hoy esa planta, junto con la mina, porque la mina cerró, porque se acabó los recursos minerales, la planta siguió produciendo por unos 5 o 10 años más efluentes cianurados,
se trataron, pero hoy es un centro de investigación en la región o en la zona para todos estos procesos, ¿no? Les acabo de mencionar que existen plantas, insectos, que producen y generan cianuro en bajas concentraciones. Las semillas de las manzanas tienen alto contenido de cianuro. El gras, las hojas del apricot o sus semillas. Aquí el cherry es, no es fresa, es no me acuerdo, se me fue de la cabeza. La planta del sorgo, el maíz sorgo, y aquí en grande están las almendras. ¿Quién no se ha comido su vicio, su chocolatito vicio, con una almendra al interior? Pues las almendras tienen una relación muy cercana con el cianuro. Tienen alto contenido de cianuro. Tienen, cuando uno entra a algún lugar y siente olor a almendras, sin tener almendras a la mano, de hecho que la zona está con vapores de cianuro. El olor del cianuro es almendras. ¿Ya? Una de las novelas de Sir Arthur Conan Doyle respecto a Sherlock Holmes, entran a una habitación y Holmes, ustedes saben que era, bueno, para la novela, un analista, un estudioso de las características de las ciencias forenses, y entran a una habitación con Watson siendo médico, no lo había detectado, y Holmes le dice, no entres, Watson. ¿Por qué, Holmes? ¿Por qué, Sherlock, si no hay nadie en el ambiente? No entres. Huele, respira. Estaban en la puerta y expiraron. Huele a almendras, deliciosas almendras. No, no, no. Fíjate, de aquí nomás encuentras almendras en algún lado. No habían almendras. Pero Sherlock, ¿y por qué? El cianuro huele a almendras amargas. Trajeron un ave, que era lo que se estilaba en aquella época para ver si los lugares estaban contaminados. Un lorito, un canario, o una paloma, en jaula. Empujaron la jaula, cerraron la puerta, 5 minutos, abrieron la jaula y el animal ya estaba muerto. Entonces, las plantas producen cianuro. Se encuentran almendras, albaricoques, cerezas, eso es lo que me quería acordar. Cerezas. En bambú, frijoles germinados, aceitunas, papas, sorgo, soya, nueces, manzanas. ¿Y por qué en este caso particular? Porque le brinda la protección contra los depredadores. Pero el alto consumo, incluso, no sé si he puesto el cuadro más abajo, acá faltó incluir yuca. Los entendidos explican que el sabor amargo de la yuca, tan rico para nuestro paladar, sobre todo en el norte de nuestra tierra, unas yucas deliciosas, ese sabor amargo es otorgado por la cantidad de cianuro que tenga. De una molécula que en su molécula tiene cianuro, ¿no? Dicho y hecho, aquí está. La yuca. En Brasil hubo por algún lado tengo que buscar el artículo porque ya es bastante antiguo. Una tribu se alimenta de yuca y en algún momento hubo una intoxicación de yuca. Intoxicación de la población por el consumo de yuca que derivó en envenenamiento por cianuro. El único carbohidrato que consumen es yuca y tenemos, creo que es el masato en la selva peruana, que hacen las mujeres, pues mastican yuca, la cocinan, la mastican, la escupen y esperan que se fermente para
el famoso trago que tienen ellos, que es conocido por todos. Esa es la forma así de simple y rudimentaria de producir, ¿no? La yuca es un carbohidrato que tiene cantidad de almidón, la saliva tiene amilasas, y bueno, pues dejan que se fermente después, ¿no? Pero veamos, la yuca, aquí estamos hablando en miligramos de cianuro por kilogramo de planta seca, o de la estructura de la planta. Las hojas pueden llegar a albergar hasta 500 miligramos por kilo de hojas. Las raíces, 138, las raíces secas, a menos de 100 miligramos. Un puré de yuca puede tener 81 miligramos de cianuro. La almendra de la cual estábamos hablando, miren, tienen entre 280 y 2.500 miligramos por kilo de producto. El sorgo tiene un máximo de 2.500, igual que la almendra. Y aquí también, bueno, la autora Samantha Mejan tuvo la gentileza ya en el año 2000 de enviarme, que creo que todavía lo tengo por ahí, un CD con su tesis de doctorado, pero dentro de todas las cosas, porque es fascinante el documento, encontré este cuadro, que lo he copiado tal cual, por eso está en inglés, ¿no? Y ella hace referencia a Williams en el año 48, ¿y qué destaca? Aquellos que les gusta a doña Blanquita, digo yo siempre bromeando con esta niña, con la cocaína, la molécula de la cocaína, la ecuación química de la cocaína tiene rasgos, restos de cianuro. La novocaína y la codeína son conocidos anestésicos. Si mal no me equivoco, novocaína y codeína son las que nos ponen los odontólogos en la mandíbula para neutralizar el dolor y sacarnos las muelas. Miren ustedes, cianuro de cobre, ácido cianhídrico, en la codeína igual cianuro de cobre, ácido cianhídrico y otra vez 3-HCN. La nicotina, aquellos que les gusta el cigarrito, acá está, entre otros componentes que ya sabemos tóxicos y venenos que trae el cigarrillo. Otra droga que tiene sus usos médicos, la morfina, también para calmar el dolor. También tenemos, ¿no? Y aquellos que somos fanáticos del cafecito, estamos fritos, ¿no? Entonces, todos estos productos, ¿quiénes los producen? La cocaína, un vegetal, o sea, lo produce un vegetal, las hojas de coca, en las hojas de coca, de la planta de coca. Bueno, la novocaína y la codeína no tengo la información, no recuerdo. La nicotina es el tabaco, la morfina es la planta de opio, me parece, y la cafeína, obviamente, la planta de café. Entonces, si estamos consumiendo cianuro indirectamente, obviamente en cantidades muy pequeñitas, porque si no ya hubiéramos muerto, ¿a quién le echamos la culpa de la contaminación? ¿No? Digamos, ahora, el cianuro en minería es usado desde más o menos finales del siglo XIX. La fecha
en la cual se tiene noción de la patente de octubre de 1887, ¿no? Este es un cuadro de una información ya un poquito antigua, pero en aquel entonces se decía que de la producción total de cianuro, ¿ya?, del 100%, el 20% es usado en la producción de cianuro de sodio. Y de ese porcentaje, el 18% se utiliza en minería. O sea, no es que el 100% de la producción de cianuro en el mundo se utiliza en minería. Para responder un poco a la pregunta anterior, aquí te decía yo la razón principal, ¿no? Manipulación relativamente fácil y segura. Podemos manejar y controlar. Han habido derrames, han habido accidentes. Ninguna actividad humana se escapa de los accidentes, pero es más fácil de manejar algunos productos que otros. Entonces, ¿dónde está el resto? Hablamos de 18% solo en minería, ¿no? Bien. ¿Dónde está el resto? Si hablamos de esto, estamos hablando de aproximadamente 80% de la producción total de cianuro en el mundo que no se sabe dónde está. El cianuro tiene, cuando hablamos de metalurgia, tiene tres considerandos: cianuro total, el cianuro Watt y el cianuro libre. En una solución los podemos encontrar bajo estas tres formas, ¿no? O dos si quieren. Cianuro libre, aquellas moléculas que están como radicales, como ácido sulfúrico, como radical CN. Esto involucra a estos dos. Entonces, el cianuro Watt involucra al cianuro libre y aquellas moléculas de cianuro que están formando complejos con plata, con cadmio, con cobre, con mercurio inclusive, níquel y zinc. Watt significa weak acid, no recuerdo, pero tiene que ver con cianuro que se disocia fácilmente en ácido débil. Ya, débil aquí. Y esto a su vez, junto con los complejos de fierro, de metal y cianuro, ¿no?, junto con el Watt, se forma el cianuro total. Ustedes van a encontrar de repente en la literatura que algunos investigadores usan esto para sus experimentos como medida de liberación o degradación del cianuro. Otros usan el cianuro libre, y algunos, como a veces yo cuando he tenido que ver esos temas, prefiero usar el cianuro total para ver cuál es la disolución o degradación del elemento, ¿no? Déjenme ver. No está. Las otras partes de cianuro, ese otro 80% que no vemos, están obviamente, como ya vimos hace un rato, sí, en retardantes de fuego, en venenos, en colorantes, en cosméticos, en productos farmacéuticos, etc. O sea, cianuro producido por el hombre, la generación antropogénica del cianuro. ¿Cómo se lleva a cabo un proceso de extracción de oro usando cianuro? El proceso, los metalurgistas, los que ya nos hemos acostumbrado, que hemos estado metidos en este negocio, hablamos siempre de cianuración, y hay algunas etapas: cianuración en pulpa, cianuración en lixiviación. Bueno, parte del mecanismo, el proceso de extracción del oro. Tenemos un mineral que está en la mina, o en el tajo abierto, ¿no?, de acá, es extraído, es molido, chancado, molido,
A veces se le agrega cal para bajar la acidez, porque estos son, en algunos casos son sulfuros altamente ácidos. Se vuelve a moler. En este caso es una construcción de una pila, que es como, ustedes cuando han construido su casa probablemente piden arena gruesa, arena delgada, arena fina, y les llega un montículo, el volquete le deja un montículo más o menos de esta forma, ¿no? ¿Ya? Entonces esto se aplana, son alturas de casi 100 metros, y sobre esto se riega una solución con cianuro de sodio, dependiendo del procesamiento, yo estoy simplificando las cosas, ¿no? Y en términos metalúrgicos se habla, bueno, diríamos nosotros filtra la solución de cianuro, ellos hablan de percolación, percola y se recupera la solución de cianuro cargada con el metal en una poza, la cual es llevada a un tratamiento de beneficio con carbón activado, se funde y tenemos las barras de oro. Aquí está el diagrama de flujo, un mineral con contenido de oro y plata siempre están relacionados. También tenemos el flujo de plomo, de zinc y de fierro, se tritura o chancas, se le agrega mercurio como parte del proceso, se muele, se le agrega aquí cianuro de sodio y el proceso empieza a llamarse cianuración. Una vez que todo o casi todo el oro ha sido captado por las moléculas de cianuro, entonces en esta planta, ¿no?, se procede a recuperar el oro. Y uno de los procesos implica la precipitación, o se le añade zinc en polvo, ¿no? Y el oro precipita. La competencia es tal que el zinc reemplaza al oro en la molécula cianuro oro, ¿ya? Y tienes que este precipitado es llevado a la fundición, se tienen los lingotes de oro y plata, y el residuo va a contener altos niveles de cianuro, plomo, zinc y fierro. Pero en la minería a gran escala, usualmente este efluente otra vez es dirigido a la pila, digamos acá, y es circulado. De manera tal que se cuida que el daño al impacto, el impacto al ambiente sea cero o cercano a cero. ¿Ya? Estas soluciones son recicladas. Esto, digamos acá, se le agrega un poquito más de cianuro y viene otra vez aquí. Y el circuito sigue. Hasta que, como en todo, y en metalurgia también ocurre, se agota la solución y esta solución es la que se descarta entre comillas, porque primero tiene que pasar por un tratamiento antes de descartarse definitivamente o llevarlo a un cuerpo de agua. Entonces, lo que he explicado hace un rato está graficado en esta fórmula. Tienes moléculas de oro en el mineral, agrega cianuro, en presencia de oxígeno y agua se forma un complejo áureo-cianúrico de sodio, con liberación de hidróxido de sodio y peróxido. Y este proceso luego, este metal, esta solución es llevada a contacto con polvo de zinc, precipita, mejor dicho, se libera el oro del cianuro y luego se funde y tenemos nuestras barras doré. A este nivel, a nivel tisular, el cianuro actúa sobre el sistema respiratorio. Inhibe la acción de las enzimas respiratorias, como la citocromo oxidasa, ¿no? Entonces, este proceso no funciona. No funciona. Obviamente no hay generación de agua, obviamente no hay transporte de electrones adicionales que nos lleven a la fosforilación oxidativa para producir ATP. ¿Ya?
La inhibición de esta enzima, o sea, la citocromo oxidasa hace todo este proceso, ¿no? El metabolismo oxidativo de la célula disminuye, no hay uso del oxígeno, o sea, el aceptor final está, pero no se usa, no formamos agua. Y, como les decía hace un rato, la exposición a los gases de cianuro, hay síntomas, originan síntomas en breves segundos, y una absorción oral retarda los síntomas al menos por 30 minutos, y después de lo cual mueres por asfixia. La dosis letal del cianuro de potasio, o sea, como compuesto, es de 200 miligramos, y mientras que el ácido cinítrico, su sopor es 50 miligramos, ¿no? Algunas técnicas, algunos procesos químicos y biológicos o combinados que son utilizados para tratar los efluentes de cianuro. ¿Dónde tenemos estos efluentes? Como cianuro libre, complejos de cianuros metálicos, y surgen de la fundición de fierro, minería de oro y plata, ¿cómo se llama? Tratamiento de menas de carbón, electrodeposición, o este tiene un nombre, galvanizado, ¿no? Producción química, productos químicos, manufactura de joyas y la petroquímica. Con lo que les comentaba ayer respecto del oro y de mis alumnos que me atacaban en el sentido de un discurso antiminero, ¿no? Miren ustedes, si somos fanáticos de las joyas, como los reggaetoneros del bling bling, ¿qué tenemos? Las joyas, ¿con qué se producen? Primero, como les decía ayer, son extraídos del suelo, de la tierra, del cerro, si quieren, para poner en términos simples. Los geólogos hablan de rocas o de minerales, y pasan por un proceso como el que acabo de mencionarles, y al final esto es fundido y se somete a varios pasos de fundición, ¿no? Porque una barra como la que teníamos acá tiene que ser degradada, tiene que ser convertida en hilo, tiene que ser convertida en plancha o plaquita para, por ejemplo, tener nuestro aro de matrimonio. Y en el proceso estamos usando reactivos contaminantes. Entonces, ¿somos consecuentes con lo que pregonamos? En la pregunta. A ver. En principio, podemos usar una tecnología química que es, o física, que es de extrusión, en la cual se utiliza carbón activado. El oro se pega al carbón activado, ¿no? A resinas orgánicas de metales, el alginato de calcio, productos biológicos inclusive, que permiten capturar los metales o reducir el cianuro, se forman complejos, y por ejemplo, en algunos casos los precipita, ¿no? En el caso del sulfato ferroso, se forma coagulación y precipitado. Si utilizamos algunos métodos químicos, estamos formando otras moléculas, con lo cual disminuimos la toxicidad del compuesto. Recuerden que los tratamientos tienen dos propósitos: o degradarlos y convertirlos en otras sustancias menos tóxicas, o si no, disminuir la toxicidad del mismo, ¿no? ¿Ya? Convertir el cianuro en CO2 y nitrito, ¿no? Bioasimilación, esto se llama fotocatálisis por bioasimilación. Un consorcio bacteriano lleva a lo mismo, nitrógeno elemental y CO2. El caso de Pseudomonas pseudolocalígenes, que es la bacteria más usada o más estudiada en el caso de degradación de cianuro, forma carboxilatos y amonio,
¿no? Los métodos combinados tenemos amonio y CO2, también hay bioasimilación, hay coagulación, ósmosis reversa, absorción, regeneración del absorbente, biocatálisis igual, utilizando enzimas como la cianurohidratasa o la cianuro-dihidratasa, etc. ¿Qué pasa con los microorganismos? Algunos microorganismos tienen la capacidad de asimilar los minerales y eliminar el cianuro o llevarlo a su forma de amoníaco o fumarato y otros compuestos menos peligrosos. Entre ellos tenemos a Ferrobacillus ferroxidans, Acidobacillus ferroxidans, Leptospirillum, Acidobacillus trioxidans, Pseudomonas florenses. En la planta que les voy a mostrar en un rato, trabajaron con especies de pseudomonas y todo el mundo a partir de ahí empieza a buscar pseudomonas para el tratamiento de fluentes con cianuro, aunque hay otros microorganismos. Pseudomonas aeruginosa también es capaz de eliminar con niveles adecuados de oxigenación. Pseudomonas paucimobilis emplea complejos metálicos de cianuro, como el de níquel-potasio, para transformar en sustancias menos contaminantes. Y otros organismos que se han evaluado están Cibobacterium, Aeromonas, Bacillus, obviamente Pseudomonas, Escherichia, Acinetobacter y algunos otros en condiciones anaeróbicas. Dentro de los hongos tenemos a Gloceroscospora, Sordia Fusarium lateritum, Astenphilum loti, Fusarium solani ha demostrado su capacidad para utilizar cianuro como nutriente para su crecimiento. Fusarium oxysporum reporta tolerancia al cianuro de potasio. Fusarium lateritium presenta tolerancia al cianuro gracias al empleo de su enzima cianuro-dihidratasa. Tricoderma también son capaces de degradar el cianuro. Y aquí tenemos algunas vías. Este cuadro y la traducción correspondiente es mía, ¿no? Pero estos dos cuadros que tenemos aquí abajo son también de la tesis que le mencionaba hace un rato. Y aquí se aprovecha, como le decía, dos vías, por ejemplo, para la degradación de cianuro. Cianuro total, utiliza la investigadora. Tenemos una degradación aeróbica y una degradación anaeróbica. En presencia de oxígeno, el microorganismo convierte el cianuro en dióxido de carbono y amonio, y posteriormente, con otros grupos bacterianos, este amonio es convertido en nitrito y luego en nitrato. Si la degradación es anaeróbica, amonio y formato, y finalmente bicarbonato. Estos dos procesos, por lo menos en la planta de Homestake, están relacionados. Siempre los productos finales van a ser compuestos de nitrógeno orgánico. Aquí un ejemplo de lo que ocurre con pseudomonas pseudoalcalígenes, la cepa CT5344, ¿no? El cianuro está inhibiendo la citocromo C oxidasa. Aquí está. Generando un estrés oxidativo, por lo cual la bacteria va a generar o desencadenar mecanismos de defensa frente a especies reactivas de oxígeno. Les decía yo ayer que en algunos casos hablábamos de productos como los alcoholes, y que son alcoholes producidos bacterialmente, y que estos son productos de desecho. La otra teoría que yo tengo, que lo que hacen los microorganismos en un ambiente extremo es defenderse, es adaptarse, y por eso utilizan distintos mecanismos, así sea una enfermedad.
A ver, una E. coli, que sabemos normalmente se encuentra en tracto intestinal y que sale con las heces, llega al riñón, ¿no? ¿Y qué es lo que hace para sobrevivir? Se deja estar, deja que la urea y todos los compuestos que salen por la orina lo maten. No, busca que defenderse, se adapta y por eso produce la enfermedad en ese proceso adaptativo. Es un mecanismo de defensa, es un mecanismo de supervivencia. Estoy pensando como microorganismo, ¿no? Para que me entiendan. Bien. Mecanismos de degradación de cianuro. Tenemos el empleo de la enzima cianuro hidratasa, que convierte de manera irreversible al cianuro en formamida, ¿no? ¿Ya? Y que finalmente después en otro tipo de reacción es transformado en amonio y CO2. También por grupos bacterianos, la beta-cianolanina el cianuro puede ser convertido a beta-cianolanina o aminonitrilo por la beta-cianolanina sintetasa, que luego por hidrólisis es descompuesto hacia ácido y amonio, ¿no? Una tercera ruta, cianuro monoxidasa, y algunas cepas también transforman directamente, gracias a la cianuro dioxigenasa, en CO2 y NH3 para su descarte posterior. El caso de Homestake Mining, ¿no? Fue la primera operación industrial localizada en la mina Homestake en Lead, South Dakota, Estados Unidos. El sistema se basaba en la biodegradación de cianuro y después en la bioabsorción de metales tóxicos pesados. Este es el diagrama de flujo de la mina, ¿no? La planta de tratamiento, y consistía en 2 pasos. El primero, utilizando a pseudomonas, y la primera etapa incluye la ruptura oxidativa de la molécula de cianuro o tiocianato y la captura de los iones metálicos en una biopelícula. El segundo paso convierte el amonio producido a nitrato mediante nitrificación biológica. Esa era la planta. La mina tenía, creo que como 80 o 90 años de funcionamiento, tenía problemas de fluentes cianurados que se descartaban al río, y en un trabajo, como les contaba hace un rato, de aproximadamente 15, 10 o 20 años quizás de investigación continua, llegaron a encontrar un modelo y una forma, primero, detectar que el cianuro puede ser degradado biológicamente. Como todo proceso industrial, requieres o necesitas que todo tenga una alta efectividad. Entonces, lograron que las cepas aisladas pues pudieran degradar casi la totalidad del efluente cianurado. Y el proceso, como les digo, consistía en 2 etapas. Lo que ven ustedes acá son imágenes más actuales, ¿ya? Y cada uno de estos tiene un paquete de discos rotatorios en serie. O sea, si yo pongo esto en perfil, creo que tenían como 6 u 8 discos que iban a una velocidad muy lenta, girando, y eso facilitó, la solución llegaba a la mitad del disco, facilitó que en la superficie se formara una película, una biopelícula muy fina de bacterias. Con el pasaje, estas degradaban el cianuro, tiene 2 etapas, 2 encadenadas. Me parece que toda esta primera etapa, todo esto de acá hacia acá,
es la parte de degradación del cianuro y esta parte es la transformación del cianuro en compuestos nitrogenados. O sea, del efluente que sale de aquí, ¿no? Hacia compuestos nitrogenados que después son descartados ya de manera segura al ambiente. Esta era la planta inicialmente, ¿ya? Porque dice planta de cianuro número 1, la planta más grande en el mundo. Estamos hablando más o menos de cuando esta planta empezó a funcionar oficialmente, creo que era 1984. Trabajó normalmente 20 años y se dice que la planta cerró en el 2004, no porque el proceso no fuera bueno, sino simplemente porque se agotaron los recursos. Ya no había extracción minera, hacía como 5 o 10 años que la mina había paralizado sus funciones y ese periodo adicional simplemente fue para tratar los remanentes del efluente y que, que si se hubieran desentendido, pues hubieran contaminado el río que está cerca, ¿no? Esto es una vista de la planta mismo, de los discos rotatorios, ¿ya? Fíjense hasta dónde está. Están cubiertos obviamente y aquí está girando. La historia cuenta de que la mina, como la planta, en la actualidad, no está el nombre acá, pero tiene un nombre de instituto, ¿ya? Que es Instituto de Investigaciones, donde los futuros mineros, los futuros metalurgistas, geólogos, incluso ambientalistas, van a estudiar y a conocer el proceso de primera mano. Todavía la planta, ya con menor capacidad, sigue funcionando, pero ya no está estrechamente relacionada con la operación minera, sino que ahora tiene una función educativa, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? A ver, Guadalupe, te Sí. escucho. A ver, sobre los biodiscos, ¿no? Entiendo que tiene una característica de que le permite que, en este caso, las bacterias se posesionen, ¿no? En toda la superficie y es como un tratamiento secundario, hablando, bueno, de aguas residuales, ¿no? Algo así. Entonces, yo imagino que este debe tener una, no sé cuantísimos discos, ¿no? Para poder hacer un trabajo ya de este tipo, sobre todo, ¿no? No sé, es mi pregunta. Sí, ahorita no tengo las dimensiones, pero si la memoria no me falla, por ejemplo, a ver, solamente es una extrapolación, y los norteamericanos son bastante altos, ¿no es cierto? Entonces me parece que tiene entre 5 o 10 metros de diámetro, ¿ya? Ya, ¿Ya? sí, Las más o plantas, menos. esta por ejemplo es inmensa, es la parte inicial, ¿no? Está todo en serie, porque no solo son estas 4 o 5 que vemos aquí en la imagen. Fíjate en esta otra imagen de acá a la izquierda, la planta y el paquete sigue hasta acá, pues por lo menos el 70%, 60% de estas celdas de biodiscos ataca primero el Ya, cianuro que sale de la planta. Y el restante, que es el 20% del total, se encargan ya de la otra parte, también con cepas de pseudomonas, de transformar el amonio producido como proceso de degradación en nitrógeno elemental o en urea, que ya se puede eliminar con total confianza al medio ambiente, ¿no? No recuerdo, porque incluso son celdas, entre comillas, digamos que estas 4, la primera etapa, otras 4 más atrás, otra etapa, hasta llegar a los niveles que la legislación les permite, ¿no? claro, En para en alcanzar los los medios. discos están, claro, ¿no? Los discos automáticamente, la capa es delgada, estamos hablando de una, no sé, pues, qué sé yo, de repente máximo 1 milímetro de espesor. Acuérdate cómo se forman las colonias bacterianas en los medios de cultivo, ¿no? Entonces Claro. aquí, a medida que va generando, esta parte de abajo es la parte de solución del cianuro, o el efluente, Ya. digamos, este es como una especie de tina, ¿no? Y aquí va girando. Esta Ajá. parte está al aire,
Entonces aquí toman el oxígeno, gira, se meten, hacen su proceso, otra vez oxígeno, y en ese sentido. Y como te digo, yo he puesto aquí 6 u 8 placas, no estoy muy seguro si son realmente 6, o de repente son 10 o son 20, en cada uno de estos, Oh, en ya. cada uno de estos, ¿no? Ujú. Y eso asegura la efectividad del sistema. Ya, ya. Muchas gracias. ¿Ya? Ok. A ver, ¿quién está en el chat? Podríamos decir que sí, Solange. Solange pregunta si podrían estar corriendo riesgo aquellas personas que consumen leche de almendra u otros productos de frecuentemente. Pero en todo caso habría que consultar la literatura más actualizada, pero la información que yo tengo es que no se han reportado por lo menos casos de intoxicación por cianuro como consecuencia del consumo de almendras, propiamente dicho, que es el producto natural, o de leche de almendras. Ten en cuenta que en todo caso la leche de almendra, en su procesamiento utilizas agua, estás diluyendo el producto, a diferencia que si te comes la semillita propiamente dicha, está más concentrado, ¿no? Entonces el riesgo es, me parece a mí, de un razonamiento simple, que más peligroso sería comer cantidades abundantes de almendras, y los dietistas lo recomiendan, sobre todo para bajar de peso, ¿no? Y para casos de estreñimiento, frutos secos, que tomar leche de almendra, ¿no? Bien. ¿Les parece si nos tomamos 10 minutos de descanso para estirar las piernas y tomar un poco de agua? ¿O seguimos? Ustedes me dicen. Bueno, el silencio lo dice todo. No hay problema. Gracias, Solange. Bien. Regresamos en 10 minutos, por favor. ¿Ya? Así, puntuales. Sí, listo, está bien. Son, En 10 minutos volvemos. son 8:10, 8:20, comenzamos y terminamos. Estamos justo en la mitad, igual que ayer, mitad, mitad. Listo. Volvemos en 10 minutos.
Bien. ¿Estamos? A ver, supongo que estamos todos ya y vamos a continuar. Antes de seguir, a ver si me confirman que estamos todos o alguien está faltando. Bueno, yo no aparezco ahí con mi nombre, ¿no? Pero sí estoy acá. Ok, ya. Okay. Entonces, antes de seguir, si ven el chat de la reunión, he colgado, he compartido una carpeta RAR, ¿no? O lo que conocíamos como zip, con algunos artículos con referencia a los temas que hemos venido tratando tanto ayer como hoy día. Cianuro, mercurio, drenaje ácido de minas y sulfatos reductoras. A ver si los pueden bajar, son como unos 10 artículos, información variada sobre los temas, como les digo, para que puedan ustedes tener información a la mano respecto a estos temas. No es toda la que hay. Yo tengo en toda mi búsqueda de años, creo que como 8 o 10 gigas de información en varias carpetas que tengo que clasificarlas para que pueda para tener la información que les puedo compartir, que en realidad es un resumen, a veces resumen del resumen del resumen de las cosas que uno tiene. Me han hecho acordar, antes de continuar, voy a compartirles también en PDF, ¿dónde está? La información, esta carpeta es papers. No, esa está acá. Ya. Un PDF, abrir. Ese PDF que está cargando ahorita de 5 megas es la presentación de ayer y ahorita les comparto la presentación de este momento. Aquí tienen 3 archivos. Las 2 presentaciones las he separado así para no confundir y el archivo RAR para que ustedes tengan información. Hay más información, obviamente, libros inclusive, pero pesan demasiado, no van a pasar por el chat. Bien. Compartiendo pantalla. Otra. Ya. Entonces nos habíamos quedado hablando de Homestead Mining. Y ahora la segunda parte. A ver. Ok, Guadalupe. Vamos a hablar de mercurio. Bien. ¿Por qué es preocupante el mercurio? Porque es un contaminante, es un metal altamente tóxico, se acumula en los organismos, específicamente la parte más riesgosa y peligrosa es
el metilmercurio, que es el compuesto orgánico, la forma orgánica de mercurio, y que se acumula en los músculos, ¿no? Se acumula en lo que llamamos la carne, principalmente de peces. Bueno, decimos principalmente de peces porque son las regiones donde hace minería informal cerca a cuerpos de agua, y todo el mercurio es descargado de esos cuerpos de agua. Entonces, si hay vida, hay mayormente peces, y consumimos esos peces como los ríos amazónicos. Y bueno, pues ahí está el problema de la contaminación por mercurio. Pero el mercurio no solo tiene un uso en la industria minera, ¿ya? Como pueden ver en las imágenes, quizás esos dos ideas, dos compuestos o dos realidades sean las más comunes. Creo que les comentaba ayer sobre la amalgama con la cual rellenamos nuestros dientes, y al momento de comer hacemos fricción, y esa fricción va a liberar el mercurio en micro o nanopartículas que no se van hacia afuera de la boca, sino se van al interior del organismo. Y el famoso termómetro que les comentaba ayer también, ¿no es cierto? Se rompe el termómetro, y libera las famosas bolitas de mercurio, así como estas de aquí atrás, ¿no? Con la cual de niños a veces hemos jugado, ¿no? El efecto negativo del mercurio está a nivel neurológico, además de renales y pulmonares. Pero el mayor daño es a nivel del sistema nervioso. En la naturaleza, las encontramos en el suelo, en agua, en el aire. Ya hemos dicho que el mercurio es volátil, ¿no? Bajo la forma de mercurio elemental o mercurio metálico, pero también tenemos minas o áreas mercuríferas. También las encontramos en zonas donde hay desgasificación de aguas superficiales, en la corteza terrestre, por las erupciones volcánicas, en los incendios. Ustedes dirán, ¿por qué? ¿Dónde? En los incendios. Las formas más comunes son el mercurio elemental, el sulfuro de mercurio cinabrio, el cloruro y el metilmercurio. El hombre es responsable de la eliminación o liberación de mercurio al medio ambiente, y dentro de sus actividades incluyen a la agricultura, la producción de baterías, la quema de combustibles, minería y procesos metalúrgicos, otra vez pintura y cloruros, madera y pasta de papel. Ustedes saben o sabían que nuestros focos ahorradores tienen un interruptor a base de mercurio. O sea, ese chip que enciende el foco ahorrador tiene un componente mercurio que facilita esa función. Es más, tenemos en el alumbrado público, y alumbran mejor que cualquier otro tipo de lámpara, las lámparas de mercurio. Lo que les mencionaba, bueno, olvidémonos aquí de ese término, krill, porque krill son unos crustáceos que son alimentos de ballenas, ¿no? Pero digamos que aquí tenemos plancton, fitoplancton, etc. En el ambiente el mercurio, ¿cómo se mueve? Un tema a considerar es este. Primero, los volcanes, en sus erupciones, emiten mercurio, liberan mercurio al ambiente desde el interior de la Tierra. Las industrias, en sus diversos procesamientos,
¿no? Ya les hablé hace un rato, por ejemplo, del uso de mercurio como preservante para vacunas, interruptores eléctricos, productos eléctricos, los termómetros y otros, la amalgama en odontología, ¿no? La incineración es un problema, y en el caso del ser humano, la cremación. Nuevamente, y aquí voy a remarcar el tema de la temperatura. El mercurio es volátil a temperatura ambiente, es decir, ahorita a los 20 y tantos grados o 15 grados de temperatura que tengamos en algún lugar, bueno, yo estoy hablando aquí desde Lima, pasado un tiempo el mercurio va a volatilizarse, no necesita ponerlo al fuego, no necesita tener altas temperaturas para que surjan vapores de mercurio. Y en la cremación, ustedes dirán, ¿dónde? ¿Cómo? Pues la razón está aquí. La razón está aquí. Uno o nuestro familiar, o nuestro pariente es cremado, y el mercurio que está en los dientes, a las altas temperaturas que se utilizan para cremar un cuerpo, ¿cuánto? 1500 grados, pues fácilmente sale por las chimeneas del crematorio. Y estamos contribuyendo, aunque mínimamente, pero sumen todos los cadáveres que son cremados, ¿no? Estamos contribuyendo a la liberación del mercurio y a la contaminación ambiental con mercurio, ¿no? ¿Ya? Dentro de estos grupos también están las minerías, los vertederos, las municiones, es decir, balas en desuso. Todo esto va por los ríos, en el ambiente se forma metilmercurio, la forma metilada del mercurio, la forma orgánica del mercurio. Esto es asimilado por peces pequeños, ¿no? ¿Ya? Y a su vez consume este alimento, acumula el metilmercurio en sus músculos o su carne, y la cadena sigue. Mayor cantidad de mercurio, por eso es que se recomienda en aquellas zonas con alta contaminación, se recomienda el no consumo de peces. A nivel químico, a nivel molecular, tenemos la emisión y transporte de mercurio como mercurio elemental, por volatilización, también la lluvia, o hay deposición húmeda ya como mercurio 2, ¿no? Ocurre un proceso de metilación, tenemos metilmercurio que precipita en los sedimentos, o sufre fotodegradación, o es acumulado en los músculos de los peces, y estos peces son nuevamente consumidos por el ser humano u otras especies, traspasándole o trasladándole la contaminación por el elemento. Igual acá, distribución de mercurio en diferentes compartimentos medioambientales, los podemos encontrar en sedimentos, ¿no? Bajo la forma de sulfuro de mercurio o complejos inorgánicos, en el agua, como mercurio 2, cloruro de mercurio, hidróxido de mercurio, etc. Metilmercurio, que es asimilado en la carne de los peces, y en la atmósfera en su forma elemental, o formando parte de las gotas de lluvia que caen o que se evaporan hacia el exterior. Entonces, el ciclo del mercurio
es importante conocerlo porque nos va a permitir detectar dónde están y tomar las medidas del caso. O sea, es que estemos en un ambiente, bueno, obviamente cerca de zonas con alta contaminación de mercurio, aparentemente en una zona no tan cerca a nosotros, no significa que no nos vayamos a contaminar, porque el mercurio está viajando por el aire. Aquí estamos hablando de las vías de transmisión de mercurio en ecosistemas acuáticos, por ejemplo, ¿no? Fitoplancton en el sedimento marino, el zooplancton, bueno, sirve de alimento al zooplancton. Si este fitoplancton tiene mercurio o metilmercurio y la cadena trófica, el zooplancton se alimenta del fito, este zoo sirve de alimento a peces pequeños y a su vez de peces grandes, y hay una transferencia de mercurio natural. O sea, si tenemos emisiones antropogénicas, van a llegar a distintos cuerpos de agua o por emisiones volcánicas y quema de algunos productos, van a precipitar, van a seguir el círculo de su desarrollo, ¿no? Minería informal. La forma de usar el mercurio es variada. Se extraen, bueno, no se nota muy bien en esta imagen, se extraen las arenas o los sedimentos en el río con alto contenido de oro y se les agrega mercurio en unas estructuras llamadas quimbaletes. Esto es un quimbalete, una especie de molino artesanal, como si fuera un batán de cocina. Aquí hay un quimbalete. Y esas personas, esta es una roca grande, se encargan de moler el mineral con alto contenido de la roca que tiene o la arena que tiene oro, al cual le están agregando mercurio. Este señor se mueve de arriba hacia abajo, como se balancea, así como que está aquí, ¿no? Y tritura, y por este otro extremo sale la solución, o si no, con bateas recuperan el material, el lodo, que tiene el contenido de oro, ya formando la amalgama. Van viendo, y se forma la amalgama, lo que tienes aquí como oro con mercurio. ¿Ya? Miren la osadía de coger el mercurio con la mano, sin guantes, sin protección, igual acá. No hay protección. Y se están contaminando con el mercurio. Después eso llega al sistema nervioso y tienen los problemas neurológicos. Esto es la parte de Huipetue en Madre de Dios. Y miren lo que era selva, cómo está, cómo ha quedado. Degradados por estas personas. Y aquí no estoy mostrando las maquinarias que usan para destrozar el medio ambiente y agregar este mercurio. Esto ya es irrecuperable. Y aún a pesar de que la naturaleza tiene este problema, pero ¿cuánto tiempo pasará? Ya no vamos a estar vivos, más de 100 o 200 años para que el terreno se recupere y vuelva a ser lo que era antes de la explotación minera de oro, ¿no? La preocupación por mercurio y por sus efectos surgió más o menos en 1956. Estamos hablando de casi 70 años, pero ¿a raíz de qué? A raíz de que surgió un derrame de mercurio en una zona en Japón, ¿ya? En la bahía de Minamata. ¿Qué ocurrió en aquel momento? Bueno, hubo una niña
de 5 años, que amaneció con convulsiones y dificultades para andar y hablar. Al ingresar al hospital de Minamata, propiedad de la empresa que trabajaba en esta zona, en esta región, acá está, ¿no? Se detectó, se documentó el primer caso de la enfermedad Minamata, pero transcurrieron muchos años hasta que se reconoció lo que había ocurrido en aquel entonces como un daño ambiental y como una preocupación que ha dado lugar a múltiples documentos, entre ellos el más reciente en el 2013, me parece, que es la Convención de Minamata, para regular o reducir o disminuir el uso de mercurio en los procesos industriales. ¿Ya? Miren, el efecto neurológico, este es de una sola fotografía de las muchas que he encontrado en internet, pero no las he puesto porque no nos alcanzaría la hora y el tiempo de solamente viendo fotografías de los efectos, y muchas son repetidas, que tienen el sistema neurológico el mercurio. Esa es una enfermera, una enferma en Minamata, ¿no? Una mujer, y luego de la exposición a las concentraciones de mercurio tuvo este efecto. Las autoridades de la empresa Chiso, conocida antes como Nippon Nitrogen Fertilizer Corporation, o sea, Corporación de Fertilizantes de Nitrógeno japonés en castellano. Lo que ocurrió es que en la factoría hubo un derrame. Un derrame que atacó a más de 500 personas. En su momento, los síntomas cerebrales eran de origen desconocido, pero pasaron, como le digo, varios años hasta que se determinó que estos malestares neurológicos eran producto del derrame y del descarte de los efluentes con mercurio de Chiso Factory hacia la bahía de Minamata. Aquí teníamos el puerto, acá teníamos poblaciones, la población de Minamata, la cual se infectó, se enfermó y tuvo estos padecimientos al comer justamente pescado. ¿Ya? Pescados y mariscos en el área local, la bahía de Minamata, en esta zona. Entonces, la enfermedad o los síntomas eran consecuencia de una intoxicación al metal pesado, ¿no? Entremos a lo que nos convoca. Los microorganismos pueden sobrevivir a altas concentraciones de sales mercuriales. ¿Qué mecanismos utilizan para, otra vez, defenderse ante el ambiente extremo al cual ellos estarían expuestos, ¿no? Hay una reducción enzimática del mercurio bivalente a mercurio elemental y su posterior volatilización. ¿Ya? Es el mecanismo más común. Se utiliza la enzima mercurio reductasa y el mercurio elemental es eliminado por difusión pasiva desde la célula del microorganismo en condiciones fisiológicas normales. La consiguiente volatilización del elemento remueve el material del ambiente circundante antes de que ocurra una reoxidación. La otra forma es formación de sulfuro de mercurio insoluble. Tiene una reacción anaeróbica. Recuerden, cuando hablábamos ayer de bacterias sulfato reductoras, también eran, el proceso funcionaba en anaerobiosis, ¿no?
Los géneros de Clostridium son anaeróbicas, y aquí tienen la imagen de Clostridium cochlearium, responsable de este mecanismo, aunque también se ha reportado la capacidad de Klebsiella aerógenes de producir sulfuro de mercurio. En aguas residuales, Klebsiella pneumoniae, y lo que vemos acá es el mecanismo de Klebsiella pneumoniae, ¿no?, para reducir o remover mercurio presente en aguas residuales, ¿ya? Klebsiella pneumoniae utiliza 3 mecanismos distintos, siendo el primero reducción enzimática y volatilización de mercurio. Segundo, precipitación aeróbica de mercurio, quizá la volatilización del mercurio, precipitación aeróbica, ¿no? Y la tercera, biomineralización del mercurio bivalente como un complejo de mercurio con azufre insoluble, más que como sulfuro de hidrógeno, de mercurio, perdón. Primer mecanismo, el segundo mecanismo, perdón, y el tercero. Y con esto damos por concluida la sesión de hoy, el curso, salvo que haya alguna inquietud o consulta al respecto. Muchas gracias. Gracias, doctor. Chicos, si alguien tuviera alguna intervención, por favor, puede aperturar su micrófono o puede escribir en el chat alguna pregunta. Sí, no se preocupen. Toda la información que el doctor ha compartido, tanto las ponencias, y la carpeta que acaba de compartir será enviada. Ahí se les va a enviar toda la carpeta, toda la información. Chicos. Bien, al parecer no hay ninguna consulta. ¿Sí por ahí? No, ya no tenemos consultas adicionales. Entonces, sí, Gladys nos pregunta, ¿se conoce cuáles son los peces más contaminados con mercurio? A ver, existe por lo menos en Madre de Dios, hay una relación de peces, no la tengo a la mano, tendría que consultar los archivos, ¿no? Pero en todo caso, la recomendación en las zonas es que no se consuma pescado de la zona, así que si están por la selva, están por Madre de Dios, no consuman pescado. Hay una especie que se me dio el nombre de la cabeza, que sí se puede consumir, pero la gran mayoría de peces, sobre todo dicen los grandes, no los consuman. Y si alguien les envía un pescadito de por allá, fíjese bien que no sea de Huipete o de las zonas que están cercas a estos lugares donde extraen oro de manera informal, porque tienen este alto contenido de metilmercurio en su carne, ¿no? ¿Alguna otra información o comentarios tal vez, chicos? Solange nos pregunta, ¿qué empresas son las que hacen investigaciones para bioremediación o la misma minera tiene sus empleados? Las dos cosas. Y en las empresas, yo no hablaría tanto de empresas como tal. Generalmente las investigaciones están a nivel de universidades, ¿no? ¿Ya? Las universidades son las que investigan, ustedes van a encontrar innumerable cantidad de tesis sobre estos trabajos. Aquí el problema un poco el asunto es que como el empresario quiere resultados ya y una investigación toma su tiempo, a veces no apuestan por el proceso,
o no le dan la importancia debida. Nosotros como investigadores, sí, nos molesta, nos incomoda, vamos a reclamar, vamos a decir, pero vamos a ponernos un poco del otro lado, a ver, ser empáticos. Ellos generan ingresos y necesitan dinero ya, nosotros somos un poco románticos en ese sentido, y no, todo se mueve en lo que ellos llaman, los ingenieros llaman costo-beneficio, ¿no? Ya, yo he trabajado en algunas mineras, ¿no? Haciendo lixiviación bacteriana, propiamente dicha, y planteando algunos procesos de remediación o bioremediación. Y sí, ellos están también muy preocupados, dependiendo de sus necesidades, trabajan hacen investigaciones al respecto para poder implementar un proceso de remediación de sus efluentes. Me olvidé decir ayer, por ejemplo, que en el tema ya no microbiano, sino en el tema un poco de plantas, que también hay consorcios microbianos involucrados, ¿no? Los wetlands o pantanales sirven mucho para la remoción de aguas ácidas, por ejemplo. Pero ¿qué ocurre? Hay un proceso previo de disminuir el pH, o elevar el pH, perdón, disminuir algunos sólidos con cal, caliza, que es un proceso químico, y el proceso final, antes del descarte, se utilizan plantas como la Traspia sp, que son similares a la caña de azúcar, no son caña de azúcar por si acaso, ya son juncos es la palabra correcta, y a través de un circuito de varias pozas, se va disminuyendo la concentración de iones que precipitan, se va elevando el pH, y el agua al final, después de un tiempo determinado, puede ser descartada al medio ambiente. Bueno, tendría que buscar la información para dártela con precisión, no la tengo a la mano en este momento, Jorge, discúlpame, ¿no? ¿Alguna otra intervención o comentario por parte de los asistentes? Bueno, en vista de que ya no tenemos más intervenciones, entonces nos queda agradecer a nuestro ponente, el doctor José Guerrero, que desde Lima se está conectando con nosotros para poder compartir un poco de sus experiencias. Muchas gracias, doctora. En nombre del Consejo Regional 3 Lambayeque, igual se les comenta a los presentes que el próximo mes estaremos brindando también otra ponencia en el rubro ambiental. También les invitamos, vamos a estar con tratamiento biológico por la contaminación por hidrocarburos, que sería la segunda parte, también a cargo de doctor José Guerrero. Para el 12 y 13 de julio está programada esa ponencia. Igual pueden seguirnos por nuestras redes sociales, Facebook, donde pueden encontrar la información para la inscripción. Como se les había indicado, se les está enviando por correo tanto las grabaciones de las clases del día de hoy como el día de ayer, los PPTs y la información compartida el día de hoy. También comunicarles que a partir del 15 de junio pueden acercarse a oficina a recoger los certificados, y aquellos que estén interesados también en obtener el certificado pueden escribirme al 9790 14 14 6 con Katia Dávila. Muy bien, doctor. Gracias por sus impresiones. Y Gracias, esperamos Katy. en julio Gracias poder al compartir Consejo la Regional. segunda ponencia. Siempre cuenten conmigo. Muchas gracias. Gracias a los participantes. Un abrazo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, José. Guadalupe. Muchas gracias. En los PPTs está mi correo por si algún momento quieren escribirme, así que dispuestos a apoyarlos. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches.